En 1942, estas familias obtuvieron el título, la inscripción traslativa de dominio, o sea que fueron dueños en el concepto de propiedad del Winca, o sea, además fueron dueños de esto, más allá de la concepción comunitaria que tiene la comunidad respecto a la tierra, que es una concepción mucho menos egoísta de la concepción que tiene, digamos, lo que tenemos tradicionalmente, el Código Civil, es decir, el respeto a la propiedad privada como si fuera una cuestión sagrada. La comunidad mapuche siempre esgrimió la propiedad comunitaria, es decir, una tierra para compartir de manera con toda la comunidad. De todas maneras, en muchos juicios nosotros estamos discutiendo esta situación. Uno de ellos es el caso de Ginóbili. Ginóbili inició contra la comunidad Pachila Entreau un juicio, se llama una acción declarativa de certeza, para demostrar que los títulos que él tiene son perfectos. O sea que, en definitiva, estamos discutiendo ante la justicia estos títulos. Ginóbili, además de eso, intenta demostrar que, que el pueblo mapuche es chileno, por unas cosas totalmente escandalosas, porque ofrece pericias para eso, increíblemente, en el juicio. Trata de descalificar a la comunidad mapuche con un discurso que ya, digamos, es un discurso viejo, un discurso que trató de instalar el Estado para señalar a las comunidades como si fueran extranjeros, con esta otredad, como para separarlo y como para que no se genere una empatía con las sociedades, con quienes tienen que vivir al lado. Este discurso ya está viciado, ya digamos es un discurso viejo que solamente lo lleva adelante algún historiador. Ellos citan a Casamiquela y lo citan en su propio expediente. De todas maneras, yo lo que puedo decir es que la comunidad Pachila Entreau ha sido muy generosa con la sociedad, sobre todo con los que viven en estos lugares, porque en definitiva, habiendo sido dueños, legítimos dueños de las tierras, en todo su concepto, fueron dueños porque fueron originarios, porque estuvieron antes, fueron dueños después porque lo recibieron en pago por el servicio que el propio Estado que los despojó les pagó para usarlos, para hacer una tarea que ellos no estaban en condiciones de hacer en ese momento. Y luego fueron despojados mediante el engaño, primero en la dictadura militar. Salió una ley, esto es importante decirlo, 1971, que la firmó la NUCE, donde esa ley lo que autorizaba era a los municipios a prescribir la tierra de los particulares. Entonces, invocando esa ley totalmente arbitraria, nula, de toda nulidad, porque viola todos los derechos, el municipio se apropió de muchas tierras de Pachila Entreau. Después los particulares, por un procedimiento que se llama lesión subjetiva, que es como adquirió las tierras, justamente las tierras que estamos discutiendo en Ginóbili, es decir, aprovechándose de la ligereza, inexperiencia, incluso en muchos casos de personas analfabetas que no sabían leer ni escribir, a quienes le hicieron suscribir escrituras traslativas de dominio, haciéndoles apoyar su dígito pulgar, y que no comprendían lo que estaban haciendo. Entonces, yo creo que han sido muy generosa la comunidad Pachila Entreau, el LOF Pachila Entreau, con la comunidad de Villa Langostura, porque están tratando de reivindicar las tierras no para ellos, sino para toda la comunidad, porque ellos apuestan a una vida multicultural, a un Estado pluricultural donde todos compartan y donde ellos puedan compartir con nosotros sus tradiciones. Así que bueno, espero que ese mensaje les pueda llegar a la gente que piensa y que en realidad se sumen, porque el trabajo de la comunidad Pachila Entreau es un trabajo de todos.